gran placer compartir de nuevo con ustedes. En este video vamos a tratar el problema de la ruta más corta. De manera particular, vamos a dar sus fundamentos y a estudiar el algoritmo de Dijkstra como método de resolución de este problema. Ok, entonces, en el problema de la ruta más corta, se precisa determinar una ruta a través de una red que comienza en cierto nodo que llamamos origen o fuente y termina en otro nodo que denominamos el nodo destino o sumidero. Cada arco tiene asociado un número que se va a interpretar como distancia, costo o tiempo que hay entre dos nodos. El objetivo es hallar la ruta más corta, la ruta que tiene la distancia mínima total desde el nodo origen hasta el nodo destino. Entonces, las tres principales categorías de aplicación son las siguientes, y estas aplicaciones van a depender de la interpretación que se le dé a este número que está asociado a cada arco, que dijimos que puede ser distancia, costo o tiempo. Entonces, los problemas que podemos encontrar son los siguientes: minimizar la distancia total recorrida, minimizar el costo total de una secuencia de actividades y minimizar el tiempo total de una secuencia de actividades. Entonces, la ruta más corta va a tener esta interpretación, les repito, dependiendo de lo que sea el número asociado a cada arco, sea distancia, sea costo o sea tiempo. Entonces, el algoritmo de Dijkstra, que es el que vamos a ver en este video, ¿okay?, se aplica tanto a redes no dirigidas como dirigidas. Entonces, aquí el nodo origen es el 1, el nodo destino es el 6, aquí en la red dirigida es el 1 y el destino es el 7. Cuando la red es dirigida, podemos también identificar el nodo origen como aquel del que salen flechas y el nodo destino aquí, aquel como el que llegan flechas. Métodos de resolución, lo que les decía, el algoritmo de Dijkstra, que es el que vamos a mostrar en este video, y la programación lineal, que es el método que vamos a tratar en el video posterior. Entonces, el algoritmo de Dijkstra. Dijkstra nace el año de 1930 en la ciudad de Rotterdam, en Holanda, y fallece en el año 2002, también en Holanda. Sus estudios lo hizo en física teórica en la Universidad de Leiden y su doctorado, su PhD, en la Universidad de Ámsterdam. La tesis fue en comunicación con un equipo automático. Y una frase que se le atribuye es la siguiente, y bueno, notamos que hay cierta ironía, ¿no?, cierto sarcasmo en esta reflexión de Dijkstra. Ok, entonces, para aplicar el algoritmo de Dijkstra, nosotros tenemos que colocar etiquetas a cada nodo. Entonces, a cada nodo le vamos a colocar una etiqueta. ¿Qué es esta etiqueta? Bueno, la etiqueta la vamos a representar a través de dos números. Y esos dos números los podemos colocar entre corchetes, entre paréntesis o con una T aquí invertida. Entonces, estos son notaciones típicas que ustedes van a encontrar en la literatura especializada. Aquí lo importante es qué representan estos dos números. A representa la distancia acumulada hasta el nodo que estamos considerando, al que le estamos colocando la etiqueta, y B es el nodo predecesor. Y estas etiquetas pueden ser de dos tipos, pueden ser temporales o permanentes. El algoritmo de Dijkstra tiene estos 5 pasos. Entonces, es muy simple el algoritmo, pero es muy poderoso. Entonces, en el primer paso, identificamos el primer nodo de la red, que es este, y le colocamos una etiqueta que va a ser permanente. Y a partir de este nodo, nosotros vamos ramificando hacia afuera y a cada nodo se le va asignando una etiqueta temporal con su respectiva distancia y nodo predecesor. Entonces, entre todas las etiquetas temporales que vamos colocando, seleccionamos la que tiene menor distancia y esa va a cambiar de temporal a permanente. Si existe algún empate, lo resolvemos de manera arbitraria. Y todos estos pasos los vamos repitiendo hasta que todas las etiquetas se han convertido en permanentes. Entonces, finalmente, toda la información que nos interesa para resolver este problema de la ruta más corta está en las etiquetas permanentes. Vamos a estudiar un par de ejemplos.
en el primero nos piden hallar la ruta más corta entre los nodos 1 y 6. Entonces el nodo 1 es el nodo origen y el nodo 6 es el nodo destino. Entonces lo que hacemos es colocar etiquetas. Comenzamos con el nodo 1, el nodo origen, que le asociamos una etiqueta permanente. Entonces recordamos que el primer número representa la distancia acumulada y el segundo número el nodo predecesor. Pero como se trata del nodo origen, la distancia acumulada es 0 y el nodo predecesor no existe, porque estamos arrancando con este nodo. Entonces por eso que estoy colocando aquí un guión. Podemos colocar un guión, una X o dejar esto en blanco. Del nodo 1 podemos ir al nodo 2. Entonces, aquí la distancia acumulada sería 4 y el nodo predecesor es el 1. Podemos ir al nodo 3. La distancia acumulada es 3 y el nodo predecesor es 1. Podemos ir desde el nodo 1 al 4. La distancia acumulada es 7 y el nodo predecesor es 1. Fíjense que también podemos ir al nodo 4 desde el 2. Entonces, desde el nodo 2 tenemos una distancia acumulada de 4 más 3 da 7. Entonces, aquí tenemos dos etiquetas y la distancia acumulada es la misma. Por lo tanto, hay un empate. Podríamos resolverlo de manera arbitraria. Entonces, podemos tachar aquí cualquiera de estos dos. Y el que queda sería el permanente. Pero vamos a mantener los dos de momento, estas dos etiquetas. Ok, fíjense, al nodo 5 podemos ir desde el 2 y la distancia acumulada sería la que tenemos en 2, que es 4 más 1, da 5. Pero también podemos ir desde el nodo 3. La distancia acumulada sería 3 más 3, 6. Y también podemos ir desde el nodo 4. Entonces, en este caso, la distancia es 7, lo que tenemos acumulado el nodo 4 más 1, eso da 8. Entonces, en este caso, nos quedamos con la distancia mínima para encontrar la etiqueta permanente. Entonces, tachamos esta y la etiqueta permanente asociada al nodo 5 es esta. Entonces, para llegar al nodo 5, la distancia acumulada mínima es 5 y el nodo predecesor es el 2. Luego, al nodo 6 podemos ir desde 4, 7 más 1 da 8, y podemos ir desde el 5. Entonces tenemos 5 más 4, 9. Entonces la distancia mínima es esta. Como ya tenemos, fíjense, etiquetas permanentes en todos nuestros nodos, hemos terminado el algoritmo de Dijkstra. Entonces la distancia mínima entre el nodo 1 y el 6 es 8. Y viendo los nodos predecesores, ¿okay? Yendo desde el nodo destino hasta el nodo origen, podemos construir la ruta más corta. ¿Okay? Entonces, cuando estamos parados en el 6, fíjense, nos dicen que el nodo predecesor es el 4. ¿Okay? Entonces el nodo predecesor es el 4. Nosotros podemos ir, una vez que estamos en 4, es equivalente ir al 1 o al 2. Entonces, vamos a tomar que vamos al 2. Y luego cuando estamos aquí en el 2, el nodo predecesor es el 1. Entonces, esta es una ruta corta. Su longitud es 4 más 3, 7 más 1, 8. Pero también, una vez que estábamos en el 4, podríamos irnos al nodo 1. Fíjense que la longitud es la misma, 7 más 1, 8. ¿Okay? Entonces, el algoritmo de Dijkstra nos puede dar todas las posibilidades y también en los nodos intermedios nos va a indicar la distancia mínima para llegar a ese nodo. Por ejemplo, en el nodo 5, la mejor ruta es a través de 2 y de 2 vamos al 1. Y esa nos da la menor distancia. ¿Okay? Entonces, el algoritmo de Dijkstra no solamente nos da la ruta más corta entre los nodos de interés, el nodo origen y destino que se ha planteado, sino también nos da rutas más cortas en nodos intermedios, utilizando la información entonces de las etiquetas permanentes. Ok, este es un primer ejemplo. El segundo es hallar la ruta más corta entre los nodos 1 y 7 de esta red. Okay, entonces tenemos el nodo origen y el nodo destino. Vamos a hallar la ruta más corta. Okay, comenzamos a etiquetar los nodos. El nodo origen tiene distancia 0, el predecesor no es ninguno, estamos arrancando.
Podemos ir al 2, distancia acumulada 10, nodo predecesor el 1. Podemos ir al 3, distancia acumulada 18, nodo predecesor el 1. Podemos llegar al 3 vía 2, entonces sería 10 más 6, 16. Entonces aquí nos quedamos con esta porque, fíjense, al 3 también podemos llegar desde el 4. Hay una flecha. Pero para llegar ahí, fíjense, tenemos que tomar una de estas dos. Nos quedamos por eso fue que taché el de mayor distancia. Entonces 16 más 3 da 19 desde el 3. Pero fíjense que al 4 todavía podemos llegar a través del 2. Aquí tenemos esta distancia acumulada, 10 más 3, 13, vía el 2. Y luego de aquí podemos ir al 4. Entonces sería 13 más 8, 21 desde el 5. Entonces de estos dos nos quedamos con 19 y fíjense que podríamos llegar de nuevo al 3 ahora con 19 más 2. Entonces podemos llegar al 3 por estos tres caminos. Entonces de entrada se veía que el permanente iba a ser este, ¿no? Pero les estoy mostrando todas las posibilidades. Entonces el permanente, la etiqueta permanente al 3 es esta, ¿no? 16,2. Vamos a continuar. Entonces, al nodo 6 podemos ir desde el 5, tendríamos 13 más, perdón, desde el 4, vamos a ir por orden. Desde el 4, entonces tenemos 19 más 2, 21 desde el 4, y también podemos ir desde el 5, y en este caso tendríamos 13 más 10, 23 desde el 5. Entonces, aquí desechamos el de mayor distancia, nos quedamos con el de menor distancia, pasa a ser la etiqueta permanente asociada al nodo 6, y luego finalmente en el nodo destino podemos llegar vía el 3, tendríamos aquí 16, más 20, 36 desde el 3, y también desde el nodo 6 tendríamos 21 más 5, 26, ¿no? Entonces eliminamos la mayor distancia y la etiqueta permanente es esta, y esa es la solución de nuestro problema. Entonces, la ruta más corta desde el nodo 1 al 7 tiene una distancia de 26. Y identificando los diferentes nodos predecesores, podemos construir la ruta más corta, que sería esta, ¿no? Fíjense que el nodo predecesor al 7 es el 6, el nodo predecesor al 6 es el 4, el nodo predecesor al 4 es el 3, el nodo predecesor al 3 es el 2 y el nodo predecesor al 2 es el 1. Entonces, esta es la ruta más corta. Sumamos las longitudes, distancias parciales y podemos tener entonces la longitud total de esta ruta. Les agradezco infinitamente la atención que me han brindado. Les deseo un muy feliz día.